tardes. Hoy vamos a estar viendo un video de formación de óxidos. Recuerden que los óxidos resultan de la unión del oxígeno con un elemento metálico. Nos daría en este caso un óxido básico. ¿Vamos? Y un no metal más el oxígeno nos daría un óxido ácido. Antiguamente los óxidos ácidos también se los denominaba anhídridos. Hoy en día se utiliza la palabra óxido. Bien, vamos a la formación. Yo voy a utilizar en este caso elementos que tienen la valencia 1 o el estado de oxidación 1, como por ejemplo el sodio. Esta parte de acá se denomina reactivos, que son los elementos que van a reaccionar para formar un nuevo o varios productos. En este caso sería sodio más oxígeno, se coloca un 2 debajo del oxígeno porque el oxígeno es diatómico. ¿Qué quiere decir que sea diatómico? Está unido siempre a otro oxígeno. En el producto hago lo mismo, coloco primero el metal, luego el oxígeno, pero ya sin el más en el medio. Lo siguiente es determinar los estados de oxidación. El estado de oxidación del sodio es más 1 y el estado de oxidación del oxígeno es menos 2. Esta información la tienen en la tabla periódica. Ahora el siguiente procedimiento es cruzar los estados de oxidación. El 2 del oxígeno va a pasar a formar atomicidad del sodio y el 1 va a pasar a formar atomicidad del oxígeno. Pero cuando es 1 no es necesario colocarlo. Como es el primer ejemplo, lo estamos colocando para que ustedes sepan. El siguiente paso, ya una vez que se realizó la formación, es el balanceo. Primero miramos la cantidad de oxígenos que hay del lado de los reactivos y siempre debe ser igual a la cantidad de átomos que hay en el producto. En este caso, en los reactivos tengo 2 oxígenos, del lado del producto tengo un solo oxígeno. Miramos la atomicidad. Voy a agregar un 2 delante del producto, 2 por 1 es 2. Entonces acá tengo 2 oxígenos del lado de los reactivos y ahora 2 por 1, 2 del lado de los productos. Vamos con el sodio, acá tengo solamente un sodio y acá 2 por 2, 4 sodios. Así que voy a agregar un 4 delante del sodio. Ahí ya quedaría balanceado el compuesto. Bien, aquí la parte del balanceo es como que lo estamos haciendo de atrás hacia adelante y se lo hace justamente con fines didácticos para que sea fácil de entender. Inicialmente, si no hay 4 átomos de oxígeno y 4 átomos de sodio y 2 de oxígeno, la reacción no se llevaría a cabo porque hay lo que se llama proporción estequiométrica de cada producto y entonces la reacción no se daría. Bien, vamos a pasar a nombrar. Hay 3 formas de nombrar, en este caso yo voy a utilizar 2, que son las que actualmente se utilizan, ya la nomenclatura tradicional o antigua ya no se utiliza, pero si por ahí solicitan, más adelante podemos hacer un video con nomenclatura tradicional. Vamos a utilizar la nomenclatura por atomicidad, que en este caso indica la cantidad de átomos del producto, siempre nombrando de atrás hacia adelante, utilizando prefijos que indican la cantidad de átomos. El prefijo mono indica un átomo, el prefijo di, 2 átomos, el prefijo tri, 3 átomos, tetra, 4, penta, 5, hexa, 6 y hepta, 7. En este caso tenemos uno solo, que es mono, entonces mono seguido de la palabra óxido, porque lo que se formó es un óxido, monóxido del elemento que acompaña al oxígeno, en este caso sería como son 2 sodios, de disodio. Vemos monóxido de disodio, 2 sodios. Ahora, para la nomenclatura de stock, vamos a utilizar la palabra óxido, que es el compuesto que se formó, óxido de sodio, y se indica el estado de oxidación o valencia del
elemento que acompaña el oxígeno, entre paréntesis y con números romanos. Veamos otro ejemplo. En este caso voy a utilizar al cloro, que es un elemento que está en el grupo 17, grupo de los halógenos. Recuerden que todos los halógenos también son diatómicos como el oxígeno, por lo tanto, coloco un 2. Del lado de los productos ya elimino la atomicidad, solamente los elementos con atomicidad 1, determino el estado de oxidación, en este caso más 1, menos 2, el del oxígeno. El cloro tiene varios estados de oxidación, en este caso yo voy a utilizar el estado de oxidación 1. En el caso que llegaran a pedirle como actividad a ustedes, le van a especificar el estado de oxidación que le estarían pidiendo. Nosotros vamos a utilizar estado de oxidación 1. Ahora el procedimiento es el mismo. Cruzo los estados de oxidación, el 2 pasaría a formar atomicidad del cloro y el 1 pasaría a formar atomicidad del oxígeno. Recuerden que dijimos cuando es 1 no lo colocamos, ya es el segundo ejemplo, entonces no colocamos nada. Aquí hay un oxígeno. Balanceamos, tengo dos oxígenos, un oxígeno, agrego un 2 delante del producto, 2 por 1 es 2, tengo 2 oxígenos. Ahora 2 por 2, 4, voy a agregar un 2 porque acá ya tengo 2, si agrego un 4 ya sería 8. Entonces 2 por 2, 4, 2 por 2, 4. Tenemos la cantidad de cloro igual en los reactivos que en los productos. Bien, esta forma de balancear se llama balanceo por tanteo. Hay otras formas de balancear, sí, las hay, podemos verla también posteriormente, pero esta es quizás la más sencilla, que es balancear por tanteo. Para nombrar sería exactamente lo mismo, nombramos atrás para adelante, tengo un solo átomo de oxígeno, utilizaría la palabra monóxido. Monóxido de, en este caso son dos cloros, así que sería de dicloro. Y la nomenclatura de stock, siempre recuerden que utilizamos la palabra óxido de el elemento que acompaña el oxígeno, en este caso cloro, óxido de cloro, indicamos su estado de oxidación entre paréntesis y con números romanos. Bien, ese sería el segundo ejemplo. Veamos un tercer ejemplo en esta zona, dejemos para comparar. Vamos a utilizar, por ejemplo, a la plata, que también tiene estado de oxidación 1. Colocamos la plata, oxígeno, el estado de oxidación, el estado de oxidación del oxígeno, cruzo, el 2 viene con la plata, el 1 con el oxígeno, recuerden que no es necesario colocarlo cuando es 1, coloco un 2 para balancear, 2 por 1 es 2 oxígenos, 2 por 2 4, así que un 4 delante de la plata. Para nombrar, voy a nombrar de la misma manera monóxido de, pero en este caso en vez de ser de dicloro va a ser de diplata. Monóxido de diplata. Y por esto siempre recuerden que es óxido de óxido de plata, y la valencia o estado de oxidación entre paréntesis y con números romanos. Bueno, bien, vimos tres ejemplos de formación de óxidos. Siempre que el estado de oxidación sea 1, la formación va a ser la misma y la forma de nombrar va a ser también la misma, salvo que utilicen la nomenclatura tradicional, que hay algunas variaciones. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo.